Miles de pies sobre el nivel del mar, en las mortales pendientes del monte Rainier, 4 valientes escaladores se encontraron con un destino de pesadilla. Tras un grave accidente, los 4 estuvieron a punto de caer al abismo. Pero trágicamente, la prueba no terminó ahí. Una audaz misión de rescate pronto vio aumentar los peligros y la desgracia golpeó una vez más. Así que con eso, echemos un vistazo más de cerca a la tragedia del monte Rainier en 2012. Te garantizo que te sorprenderás con los giros y vueltas de esta loca historia. Desde la peligrosa montaña donde ocurrió, el salvaje accidente que inició todo, y sobre todo la trágica sorpresa que llegó después, cuando todos menos lo esperaban. Ten en cuenta que todo esto es muy real y bastante perturbador, así que, como siempre, se recomienda discreción al espectador. Para entender lo que sucedió ese día, y el grado de peligro tan insano que estuvo involucrado, tienes que saber un poco sobre el monte Rainier y lo que lo hace tan distintivo. La montaña está ubicada en el centro de Washington, en la cordillera de las Cascadas, a unos 60 millas de Seattle. La montaña ha tenido varios nombres a través del tiempo. En un idioma nativo americano, originalmente se conocía como Tacoma, un nombre con más de un significado. Fue descrita como una limpiadora del cielo y la madre de todas las aguas. Ambas descripciones son bastante precisas. Con 14.411 pies, es de lejos la montaña más alta del estado. Su pico nevado se inclina hacia el suelo en todas direcciones, alimentando al menos 9 ríos principales que fluyen por Washington y más allá. Cuando estás en Seattle mirando hacia el horizonte, es lo principal que ves. Aunque técnicamente es parte de la cordillera de las Cascadas, cuando lo miras, parece que está completamente solo. Y resalta hoy tanto como lo hizo para la gente hace siglos. La montaña ha atraído a las personas desde que ha habido gente para contemplarla. Hace más de 8.000 años, las personas pisaban sus laderas, dejando atrás herramientas, campamentos y refugios que desde entonces se han encontrado. También había una práctica de los nativos americanos de incendiar las secciones inferiores de la montaña para ayudar a crear prados. Estos prados luego atrajeron vida silvestre, hicieron crecer plantas y se convirtieron en áreas útiles para ceremonias y reuniones. Sin embargo, en esa época era improbable que alguien escalara muy alto en la montaña. Sus acantilados empinados lo hacían físicamente desafiante, y se decía que los nativos americanos también se oponían por razones culturales. Mucho antes de los impactantes eventos de nuestra historia, a finales del siglo XVIII, los europeos comenzaron a invadir el área, y ellos también notaron la alta y solitaria montaña. España, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos reclamaron su posesión. Tras la firma de tratados a mediados del siglo XIX, fue renombrado como Monte Rainier y pasó a formar parte oficialmente de los Estados Unidos. Alrededor de esa misma época comenzó a crecer el interés en la idea de intentar escalarlo. Hasta donde sabemos, nadie lo había hecho antes. El primer intento ocurrió en 1857. Un oficial germano-americano llamado August Valentine Kautz lideró una expedición para alcanzar la cumbre con otros 4 soldados y un médico. A pesar del tamaño y la experiencia del grupo, fracasaron. El viaje resultó ser mucho más largo y exigente de lo que habían esperado, y sin suficientes suministros, tuvieron que regresar. 13 años después, se intentó otra vez llegar a la cima. Esta vez fue el dúo de montañistas Hazard Stevens y Philemon Beecher Van Trump. Cuando el par llegó a Washington, conocieron a un hombre de la tribu Yakama llamado Sluiskin, quien conocía bien el área y acordó viajar con ellos como guía. El trío acampó al pie de la montaña cerca de una cascada. Nombraron a la cascada Sluiskin Falls, un nombre que permanece hasta el día de hoy. Todo iba según lo planeado, pero al llegar a la línea de nieve, las cosas cambiaron abruptamente. Sluiskin se rehusó a continuar. Comenzó a contar una historia descabellada sobre su abuelo, quien dijo que había intentado escalar la montaña hace muchos años. Según Sluiskin, su abuelo casi había alcanzado la cumbre, pero luego se encontró con un espíritu maligno que lo asustó y lo alejó. Sluiskin dijo que nadie había intentado escalar la montaña desde entonces. Stevens y Van Trump estaban muy avanzados para dar marcha atrás.
Ellos decidieron enfrentar la alta montaña sin su guía, quien dijo que esperaría 3 días, ni más ni menos, en su campamento en la base. Stevens y Van Trump escalaron con éxito los primeros 10.000 pies, pero después las cosas se complicaron rápidamente. A alturas más extremas, con nieve y hielo y enormes crestas empinadas, el ascenso se volvió tanto agotador como aterrador. Puedes imaginar colgando 12.000, 13.000 pies en un acantilado resbaladizo, obligándote a subir lentamente más y más alto, sin saber si era incluso posible que alguien sobreviviera. Estos dos debieron estar muy decididos. Y valió la pena. Por primera vez en la historia registrada, Hazard Stevens y Philemon Beecher Van Trump pisaron la cima del Monte Rainier, uno de los puntos más altos de todo el continente. Lo habían logrado sin ver ningún espíritu maligno, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Stevens y Van Trump se convirtieron entonces en las primeras personas en descubrir la peor parte de escalar el Monte Rainier, el descenso. Este fue un descubrimiento importante que volvería a surgir muchos años después, en 2012, pero llegaremos a eso en un segundo. Van Trump resbaló al descender. Se deslizó 40 pies antes de detenerse. Durante el trayecto sufrió una herida profunda en la pierna. Sin duda, este susto les dio a ambos casi un ataque al corazón, pero al final sobrevivieron. Van Trump y Stevens finalmente cojearon de regreso al campamento donde Sloskin estaba esperando. Aparentemente, aunque es difícil decir con seguridad si esto es realmente cierto o no, Sloskin pensó que podrían ser fantasmas al principio. Trump y Stevens fueron probablemente los primeros en descubrir lo que muchos otros pronto harían. El Monte Rainier es una cosa traicionera y aterradora contra la que enfrentarse. Avance rápido hasta 2012. El mundo cambia, pero la montaña sigue igual. Anualmente, más de 10.000 personas intentan alcanzar la cima. Pero tristemente, para el año 2012, más de 400 personas han muerto. Cuando la primavera llegó a su fin ese año, un consejero de admisiones de la Universidad Baylor en Texas estaba tramando un plan. Su nombre era Ross Van Dyke, y el año anterior había estado en una aventura aterradora pero emocionante, una que lo había dejado con ganas de más. Cuando no estaba trabajando en la Universidad Baylor, Ross era un fanático de la naturaleza, y quizás no había nada más emocionante para él que escalar una gran cumbre de montaña lejana. Ross había recorrido las 2.000 millas hasta el Monte Rainier en 2011 e intentó alcanzar la cumbre, pero debido al mal tiempo se había cancelado el intento, por lo que realmente estaba ansioso por volver, y esta vez esperaba llevar a algunos amigos con él. La persona que probablemente estaba primero en su lista era su amigo Stuart Smith. Smith era abogado de día, pero un experto escalador de montañas de noche. De hecho, escalaba mejor que Ross. Escaló algunas de las montañas más altas del mundo, incluyendo el Monte Everest, la más alta. Ross tenía que lograr que Stuart se incorporara. Ross contactó a Claire Colgan y a Stacy Wren, una estudiante de último año en la Universidad de Baylor. Stuart Smith también invitó a su sobrina Noelle. Entonces, en total, se convirtió en un grupo de 5. Ross Van Dyke, Stacy Wren, Claire Colgan y Stuart y Noelle Smith. Obviamente, no podemos simplemente desenterrar el antiguo chat grupal y ver cómo fue toda la conversación, pero el grupo terminó acordando la idea de viajar al Monte Rainier en junio e intentar escalarlo juntos. También todos acordaron hacer del Monte Rainier una especie de calentamiento para una escalada aún más grande que planeaban hacer después, Denali en Alaska. En particular, Ross Van Dyke prestó mucha atención al clima. Sabía tan bien como cualquiera que el Monte Rainier era famoso por su clima severo y tormentas sorpresa. Se dio cuenta de que había una ventana estrecha, de unos 3 días, a mediados de junio, donde las condiciones iban a ser, muy probablemente, perfectas. Los 5 compraron boletos de avión, reservaron lugares para alojarse y empacaron sus suministros. Las cosas se volvieron reales cuando el grupo llegó el 19 de junio. El Monte Rainier no es la montaña más alta de la Tierra por mucho, pero en realidad es una de las más prominentes. Esto significa que se destaca mucho del terreno que lo rodea, más que todas las montañas del planeta excepto otras 20. Es increíblemente dramático cuando te paras en la base, porque estás parado en tierra que está solo de 1.000 a 2.000 pies sobre el nivel del mar,
mirando directamente a un pico que está a más de 14,000 pies sobre el nivel del mar. Si no estabas nervioso por escalarlo antes, te pondrás nervioso por hacerlo entonces. En un estacionamiento dentro del Parque Nacional Monte Rainier, Stacy Wren pidió a un extraño que tomara una foto rápida de los 5. Eran todo sonrisas y entusiasmo, pero solo un par de días después sería todo menos eso. Aunque Stuart Smith era el más experimentado del grupo, hasta donde sabemos, Ross Van Dyke fue el único de los 5 que había intentado escalar el Monte Rainier antes. Era natural que Van Dyke llevara su iPhone durante la escalada, con el objetivo de tomar fotos a medida que avanzaban. Estas fotos contarían más tarde una historia notable, pero mucho más oscura y perturbadora de lo que cualquiera esperaba. Antes de intentar alcanzar la cumbre, el grupo llegó primero al campamento base. El campamento base más comúnmente utilizado en el Monte Rainier es el campamento Muir, que se encuentra en el lado sureste de la montaña. El campamento está bien por encima de la línea de nieve. Consta de varios refugios antiguos de piedra y madera, aunque la mayoría de los que pasan la noche eligen acampar en tiendas de campaña en su lugar. Muchos asumen el reto de simplemente caminar hasta este campamento y regresar. El turismo del Monte Rainier etiqueta el sendero como extenuante en su sitio web y aconseja que el viaje toma al menos 8 a 10 horas. Las últimas 2 millas del trayecto permanecen nevadas todo el año. Puedes imaginar si pasas de 8 a 10 horas caminando, gran parte de ella a través de la nieve, y terminas a gran altitud donde el aire es muy delgado, vas a estar cansado. Entonces, muchas personas lo llaman allí. Sin duda es un gran reto por sí mismo. No obstante, el grupo optó por una ruta personalizada aún más desafiante. El primer día subieron hasta el glaciar Emmons, cerca de 8,000 pies de altura. Desde allí, incluso cuando cayó la noche, continuaron y llegaron a un área llamada Sherman Flats. Sherman Flats está en la cima de un glaciar, a unos 10,000 pies de altura. Imagina hacer todo eso en un solo día de senderismo. Los 5 miembros del grupo llegaron al campamento base, pero después de esa difícil travesía, una de ellas, Claire Kultgen, dijo que no se sentía bien. Esto pudo haber sido varias cosas. Podría haber sido la altitud. Podría haber sido el agotamiento, tal vez ella estaba enferma. Podría haber sido alguna combinación de las 3 cosas, pero después de hablarlo con el grupo, Claire decidió que no quería escalar más. Estoy seguro de que hubo decepción en todos lados, pero como puedes imaginar, el resto del grupo todavía quería continuar, y pensaron que incluso con 4 personas trabajando juntas, todavía tenían suficiente fuerza de trabajo para llegar a la cima. Claire optó en cambio por quedarse en Sherman Flats y continuar acampando, y tenía un par de binoculares para observar mientras los demás avanzaban más arriba en la montaña. Esa noche, Ross Van Dyke se tomó una selfie desde el campamento base, con sus tiendas de campaña de fondo. Se puede apreciar que el lugar donde acampan está muy por encima de las nubes. A primera hora de la mañana siguiente, él junto con Stuart Smith, Noel Smith y Stacy Wren se alejaron del campamento y se dirigieron hacia la cumbre de la montaña que aún se alzaba sobre ellos. Tenían que subir 4,000 pies adicionales, y estos serían con mucho los 4,000 pies más difíciles y peligrosos de todo el viaje. Esto ya no era una caminata. Cada miembro del grupo estaba equipado con crampones en sus botas y bastones en sus manos enguantadas. Los 4 también estaban atados entre sí con una cuerda por seguridad. Una foto capturada por Ross Van Dyke el 21 de junio. Muestra a Stacy Wren y Noel Smith avanzando lentamente en el tramo final del Monte Rainier. Tras 6 horas, el grupo entero lo consiguió. Y todos llegaron en una sola pieza. Stacy y Noel probablemente estaban muy felices. Ambas acababan de graduarse. Noel de la escuela secundaria y Stacy de la Universidad Baylor. Así, la exitosa cumbre pudo haber sido la forma simbólica ideal de celebrar. Stacy admitió después que fue la escalada más difícil que había enfrentado. A pesar de su amplia experiencia escalando montañas en Colorado. Lamentablemente, la alegría de este momento estaba a solo 1 hora de dolor, sufrimiento y terror. Las vistas eran impresionantes, como puedes ver en algunas de las fotos de Ross, pero la cumbre no es un lugar para quedarse. Aunque el clima había sido amable hasta este punto, Ross y el grupo sabían que podía cambiar en cualquier momento.
Necesitaban bajar de la montaña y reunirse con Claire Coltken. Claire había estado observando con sus binoculares y dice que en realidad los vio llegar a la cumbre desde abajo, por lo que también estaba ansiosa por reunirse con ellos, y los estaba observando lo mejor que podía mientras comenzaban a hacer su camino de regreso. Se preveía que el retorno duraría varias horas. Al principio todo parecía ir bien. El desastre llegó sin previo aviso. 1 hora después de iniciar el descenso, a 1000 pies de la cumbre, empezó la pesadilla. En una salvaje entrevista de podcast que enlazaré en la descripción, Stacy Wren habla de ello desde su perspectiva. Así que teníamos estacas que estábamos colocando cada 10 número de pies en orden, y básicamente estábamos pasando nuestra cuerda a través de ellas para que si alguien caía, atrapara nuestra caída. Asegurándonos de estar a salvo allí, pues sabíamos que era una parte crucial de la escalada. Y la persona al frente había terminado con el travesía. Se encontraba en una zona más segura del glaciar. Los demás se acercaban a la parte más segura, mientras yo estaba atrás. Se sentían cómodos con su ubicación. Nos habíamos quedado sin estacas, todas en la parte delantera y no en la trasera. Como grupo, decidimos no colocar otra estaca. Creemos que si recogemos nuestro equipo y somos muy cuidadosos, estaremos bien. La verdad, me sentía muy asustado porque no estaba en la zona segura del glaciar. Todavía era bastante empinado. Pero nunca quieres ser el eslabón más débil, especialmente siendo el más joven. Especialmente siendo mujer, nunca quieres ser la que dice, tengo miedo, o me siento lenta, o no me siento capaz de hacer esto. Pero no dije nada, solo dije, sí, eso suena bien. Vamos a sacar la estaca. Y eso es cuando todo salió mal. Stacy dio sus siguientes 2 pasos después de que sacaron su equipo, y cuando puso su crampón, no se clavó en el hielo. Resbaló, y aunque usó desesperadamente su piolet para intentar detenerse y clavarse en la nieve y el hielo para detener su caída, no hubo forma de detener su deslizamiento montaña abajo. Y como estaban atados juntos, su deslizamiento golpeó a los demás como un efecto dominó. Todo el grupo fue repentinamente arrancado de sus pies, y todos ellos estaban deslizándose juntos por el lado de esta montaña súper empinada y súper alta. Este era prácticamente el peor de los casos, pero lo que lo empeoró aún más fue el hecho de que el grupo estaba justo encima de una grieta masiva. Estos cañones de hielo son obstáculos mortales. La grieta puede ser bastante ancha, pero lo más importante es que el fondo puede ser bastante profundo, a veces hasta 150 pies. Más del 10% de las muertes en montañismo se deben a caídas en grietas. Así que los 4 estaban deslizándose incontrolablemente montaña abajo, directamente hacia esta enorme grieta, y el borde de la grieta estaba literalmente en forma de rampa. Créeme, lo último que quieres ver cuando te deslizas por una montaña helada es una rampa, pero eso es lo que vieron. Ross Van Dyke recuerda que inmediatamente pensó en su esposa y se dijo a sí mismo, «Hey, esto es todo. Así es como voy a morir». Se lanzaron desde la rampa de hielo y se elevaron por el aire. Stacy Wren pensó que al menos habían atrapado 10 pies de aire. Estaba convencida de que iban a morir y tuvo una extraña sensación de calma que la invadió en pleno vuelo. Ella recordó estar en el aire y pensar que todo había terminado. Este es el fin. Vamos a morir totalmente. Y recuerdo estar en paz. Pero eso no fue lo que pasó. Contra todo pronóstico, este enredo de escaladores fuera de control despejó la grieta y aterrizó de golpe en el lado opuesto. Stuart Smith y Ross Van Dyke lograron en este punto clavar sus picos de hielo en el lado de la montaña, lo que pareció detener la caída. Van Dyke notó que su boca sangraba. Poco después, se dio cuenta de que el grupo de 4 ahora era de 3. Noel Smith había desaparecido. Después de 1 minuto de búsqueda frenética, encontraron otra grieta más pequeña cerca, y dentro de ella, colgando boca abajo por una cuerda, estaba Noel. Fue un alivio y un milagro que ella estuviera viva. No solo eso, sino que el grupo se daría cuenta más tarde que su caída accidental en la grieta probablemente los ancló a todos a la montaña, y los mantuvo con vida. Pero aún no era todo alivio. El grupo estaba muy golpeado por la caída, y lo peor de todo, Noel estaba completamente atrapada y en gran peligro.
Por un golpe de buena suerte, un escalador de Montana llamado Peter estaba cerca en la montaña y vio al grupo en problemas. Entrenado en medicina de la naturaleza, se acercó y pudo ayudar al grupo golpeado. Al mismo tiempo, Ross Van Dyke intentó desesperadamente llamar al 911, pero no pudo encontrar suficiente recepción. Heroicamente, a pesar de tener una pierna dislocada, se arrastró más arriba de la montaña y finalmente logró hacer la llamada. Le dijeron a Van Dyke que tenían aproximadamente 90 minutos antes de que llegaran los guardabosques. Parecía que las cosas iban a estar bien, pero pocos sabían. El peor accidente del día aún estaba por venir. Miles de pies más abajo, los guardabosques de escalada del Servicio de Parques Nacionales se movilizaban para escalar la montaña rápidamente. El viaje de la base a la cima usualmente dura 3 días. Los guardabosques planeaban alcanzar la cima en menos de 2 horas. Uno de los 4 guardabosques que respondió fue Nick Hall, de 33 años. Hall estaba a cargo de la camilla de rescate, por lo que sería el responsable de colocar a los escaladores heridos en una camilla que luego sería elevada a un helicóptero de rescate. Esta tarea era sumamente complicada. Hall no solo tuvo que escalar el monte Rainier a una velocidad de clase mundial, sino que luego tuvo que sentarse en una pendiente helada, que tenía una inclinación de 35 grados, mientras luchaba con una gran camilla de plástico que era arrastrada en todas direcciones por vientos de 40 millas por hora. Si eso no fuera suficientemente malo, cuando se acercaba al lugar del rescate, también tenía un helicóptero Chinook justo encima de él, lanzando viento adicional sobre él. Pronto llegó una llamada escalofriante al centro de operaciones de otro guardabosques que estaba observando a Hall. La llamada fue la siguiente: guardabosques. Esto acaba de ponerse realmente serio. El helicóptero 62 estaba bajando la camilla a Hall y la camilla perdieron contacto con el suelo y él ha ido a deslizarse por el glaciar Emmons. Ya no tenemos contacto con Hall. Centro de operaciones. Contacto con Hall. Guardabosques. No. Viajaba a velocidad extrema. Lo vi fuera de control lanzarse desde un CIRAC. Así que, al igual que los 4 escaladores de Texas unas horas antes, y como Philemon Beecher Van Trump hace muchas décadas, el guardabosques, Nick Hall, se había resbalado y ahora estaba deslizándose por la mortal pendiente del monte Rainier. Pero a diferencia de los demás, él no tendría tanta suerte. Después de girar fuera del borde de un gran bloque de hielo, Nick Hall fue lanzado unos 30 o 40 pies en el aire. Debajo de él había una espesa neblina causada por vientos tormentosos. Los guardabosques observaron con horror cómo Nick desaparecía en la niebla. Van Dyke recordaría después que algo ocurrió, mientras él y sus amigos estaban siendo rescatados, algo que envió un shock a todos los guardabosques, pero que se negaron a decirle qué era. Solo después de ser bajados de manera segura de la montaña en helicóptero, los guardabosques revelaron a los escaladores que uno de los suyos había caído montaña abajo. En el rescate inicial, solo 3 de los 4 escaladores varados pudieron ser bajados de manera segura. Stacy Wren fue la última en ser atendida, ya que era la menos lesionada del grupo. Pero mientras la colocaban en la camilla, una corriente descendente comenzó a soplar el helicóptero hacia la montaña. Al parecer se aproximó tanto que los guardabosques temían lo peor y realmente se lanzaron para proteger a Stacy. Un sistema de tormenta se acercaba rápidamente, dejando caer nieve profunda y vientos racheados. Afortunadamente, se evitó el desastre, al menos en este caso, pero esto significó que el helicóptero tuvo que regresar a la base de la montaña. A Stacy Wren y 2 guardabosques pasaron la noche en la montaña, si puedes creerlo. Si puedes ponerte en su lugar, ella estaba deshidratada. Sufría de hipotermia. No había comido nada en mucho tiempo. Estaba absolutamente agotada. Al despertar la mañana siguiente, un blanqueo total hacía imposible un rescate en helicóptero. La única opción que quedaba era que ellos mismos navegaran de regreso por la montaña hasta la seguridad. Al parecer, Stacy pidió a los guardabosques que la dejaran en la montaña. Se le cita diciendo: «Oye, ¿puedes simplemente cavarme un hoyo y dejarme aquí? Creo que he terminado». Por supuesto se negaron, y los 3 finalmente lograron lo que debió haber sido una escalada absolutamente brutal hasta la base de la montaña, en condiciones de ventisca y visibilidad nula. Así que, contra todo pronóstico, los 4 escaladores de Texas sobrevivieron.
Se reunieron con Claire Culkin, quien probablemente estaba dividida entre estar contenta de no haber hecho la escalada con ellos y estar horrorizada por lo que había sucedido. 3 de los 4 involucrados en el accidente fueron hospitalizados. Los trasladaron al centro médico del ejército Madigan cerca de Tacoma, a 1 hora del Monte Rainier. Ross, siempre el fotógrafo, capturó sus horribles heridas faciales mientras descansaba en una cama de hospital. El grupo de escalada de Texas estaba traumatizado, pero finalmente iban a estar bien. El paradero y lo ocurrido al guardabosques Nick Hall permanecían totalmente desconocidos. El clima no se despejó durante otras 2 semanas. Finalmente, una vez que las condiciones fueron seguras, los guardabosques volvieron a abordar un helicóptero Chinook y volaron de regreso al lugar del accidente. Como se esperaba, no había señales de Nick Hall ni rastros de que alguna vez estuvo allí. Después de bastante tiempo volando sobre el área buscando, los guardabosques finalmente avistaron una pequeña forma oscura casi inmóvil, a casi 3,000 pies por debajo de donde se vio por última vez a Nick Hall. Acercándose lo más posible con el helicóptero, distinguían una persona, posiblemente Hall, pero no estaban seguros. Bajaron a un guardabosques al suelo, quien se acercó a pie, y fue entonces cuando, trágicamente, obtuvieron la confirmación de que era Nick Hall. No sobrevivió a la caída inicial. Los guardabosques estimaron que cayó unos 731.8 metros tras salir volando del Sea-Rack. Solo para darte una idea de cómo debe haber sido eso, es aproximadamente lo mismo que caer desde el piso 144 del Burj Khalifa en Dubái. La historia ya había sido bastante cubierta en los medios, pero tras la noticia de la muerte del guardabosques, recibió aún más atención. Los podcasts al aire libre cubrieron la historia. Los medios de noticias cubrieron ampliamente el evento. Por un corto tiempo, los amigos de Texas y el difunto guardabosques Nick Hall fueron famosos, aunque por casi la última razón en la Tierra por la que querría hacerlo. El Servicio de Parques Nacionales realizó una investigación y emitió un informe extenso sobre el desastre, con un enfoque particular en explicar qué llevó a la muerte prematura y trágica de un guardabosques durante el rescate de otros. Se encontraron múltiples causas, la más sorprendente de las cuales fue el hecho de que Nick Hall no había llevado un piolet, que bien podría haberle ayudado a evitar deslizarse. El informe también citó problemas con el hecho de que solo había 4 guardabosques intentando rescatar a 4 escaladores, y que la operación estaba algo desorganizada, sin un líder de equipo claro. Al final, los trágicos eventos del 21 de junio de 2012 perdurarán en la parte oscura de la historia del Monte Rainier. Es uno de los peores accidentes que jamás han ocurrido allí, sino en cualquier montaña, en cualquier lugar. Y lo que finalmente lo hace tan trágico y tan difícil de pensar, es que con una mejor preparación, y solo un poco más de precaución, probablemente todo podría haberse evitado. Gracias por ver, hasta la próxima. Mantente audaz y vive valiente.